Muy buenas, bienvenidos a este programa específico para hablar de la banda cartaginesa de saga Edad Aníbal. Este es un audio, un podcast destinado a analizar tanto las reglas como un poco la estrategia que yo valoro que sería pues lo más idóneo para jugar esta facción. Y en el marco de esta serie de vídeos, de audios, mejor dicho, que estamos realizando desde Regulares Plan B, un poco para conocer este suplemento y este Wargame. Para quien no sepa quiénes somos, yo personalmente soy Magnus Bruch o Alex, socio de la Asociación Regulares Plan B de Barcelona, y nos podéis seguir, conocer, recibir más información a través tanto de las redes sociales Instagram y Facebook como de la propia página web, que es Regulares Plan B, y ahí podéis encontrar toda la información referente a quiénes somos y qué hacemos. Sin más, vamos a empezar a hablar un poco de esta facción. Hay que destacar, o me gustaría destacar, que realmente tendremos una parte 2 del vídeo que ya está subido, del audio, que ya está subido. En esta parte 2 hablaremos de todas las bandas, un poco en comunidad, ¿no? Estaremos con varios socios, iremos comentando banda a banda, analizando un poco sus fuertes, sus debilidades, sus dificultades, sus reglas especiales. Pero sí que me gustaría, yo a nivel personal, ir preparando estos programas para que los nuevos socios o los socios que quieran iniciarse en este juego y en esta edición, pues sepan un poquito cuál es la banda que más se adecua a su gusto o a su idea de cómo jugar a saga. Realmente la asociación, pues estamos teniendo un boom, nos ha pasado un poco con Blood Bowl, ahora estamos un poquito con saga, de gente que nos está preguntando, a los que llevamos ya unas cuantas partidas o los que llevamos ya jugando a saga en ediciones tanto la Edad de Magia, Cruzadas, Edad Antigua y desde hace años, pues preguntando un poco qué es esto, a cómo se juega, qué es lo que es, qué tipo de bandas hay, cómo son cada banda. Y veo importante hacer estos pequeños programas, pequeños o no tan pequeños, que se puedan escuchar y que permitan a estos iniciados o neófitos en encontrar la banda que realmente se acerca a sus características. Y también para los que llevamos más tiempo, pues que sirva para compartir y para poder ver poco como es en este caso los cartagineses, ¿no? Una vez hecha esta pequeña presentación, sí que quiero recordar que esta es mi opinión como jugador. No soy ni el mejor jugador de saga, ni soy el que sabe más de saga, todo lo contrario. Opiniones son como los culos, como dicen en otros podcasts. En este caso, cada uno tiene el suyo, y en el ejército cartaginés hay de todas las culturas, ¿vale? Hay culos íberos, culos galos, culos númidas, culos africanos. Eso es mi opinión y seguramente pues no será la correcta o no será la del todo la cierta. Pero bueno, sí que creo que llevo ya unas cuantas partidas y por mi forma de jugar he podido analizar un poquito bien cómo es esta facción. Sin más, pues vamos a empezar a ello. Los cartagineses, seguramente la facción protagonista en esta edición. Ya el propio nombre del libro, Saga Edad de Aníbal, pues a todos nos evoca a esta facción, incluso el periodo, seguramente la dualidad Roma-Cartago es pues predominante, ¿no? O sea, por mucho que tengamos otras facciones que seguramente pueden llegar a ser muy relevantes, los cartagineses y los romanos ocupan la posición principal en el imaginativo popular a la hora de hablar de esta
de esta época, de esta campaña o de esta guerra. Los cartagineses se nos presentan en este juego de una manera para mí muy bien representada, ¿vale? Lo veremos un poco, analizaremos las tablas, empezaremos con un poquito las reglas específicas, la creación del ejército, hablaremos de la tabla y hablaremos de los ardides, ¿vale? Lo más importante, creo yo, de primeras y lo más revolucionario en esta edición son, por un lado, los ardides y por otro lado, los elefantes, ¿no? Realmente el elefante es la piedra angular y que estoy seguro que muchos se animarán a hacerse según qué ejército por la posibilidad de poder llevar un elefante. Los cartagineses, según cómo te los hagas, puedes llevar un elefante. Y los elefantes son específicos de esta edición y realmente no son específicos de este ejército, pero sí que antes de hablar del ejército en particular, sí que me gustaría hablar de ellos, ¿no? Los elefantes, que es una posibilidad de tropa que pueden pagar el general romano, el general cartaginés e integrarlo en sus filas, es una única miniatura, ¿de acuerdo?, del elefante, que genera dados saga. Eso es bastante relevante. Para los que vengáis de Saga Edad de la Magia, que es la anterior edición, os daréis cuenta que en Saga de la Magia habían según qué unidades de este tipo específicas que no generaban dados de saga. Eso las hacía un poco complejas de jugar. Pagar un punto y no tener ese dado de saga puede conllevar ciertos problemas para el jugador. En este caso, los elefantes te generan punto, te generan dado y por lo tanto entran muy bien en cualquier ejército, ¿de acuerdo? Tienen armadura 5, en combate 4 a disparo. Veremos que los elefantes realmente sufren en disparo y sufren también por saturación. Realmente no deja de ser una sola miniatura, ¿de acuerdo? Tiene agresividad 5 en combate cuerpo a cuerpo y 2, recordemos que llevan arcos compuestos, ¿de acuerdo?, en disparo. Y como equipamiento llevan arcos compuestos y por eso te da la opción, te especifica en su tablita que en disparo tiene agresividad 2, que tira 2 dados, ¿de acuerdo? Reglas especiales, tiene presencia, resistencia 2, muy importante. Resistencia 2 estamos hablando que puede anular hasta 2 impactos con una fatiga. Esto hace al elefante el tanque, el carro de combate de esta época, y lo hace bastante resistente. El enemigo al que os enfrentéis, si queréis ser generales cartagineses, va a destinar bastantes recursos en poder acabar con el elefante, ¿de acuerdo? Y luego tiene una serie de reglas específicas. Si bien presencia, resistencia son generales, las podemos encontrar en la tabla, en el reglamento general. Luego tiene pues enorme, pisotear, loco de dolor, disparo y terror animal. Enorme lo que te indica es que la primera activación de movimiento de esta unidad, del elefante, es de M, pero las siguientes activaciones son de C. Movimiento carga, Esto es relativo más que relativo, perdón, es relevante porque el elefante es lento y según cómo lo despliegues te va a costar llegar al combate. Y si te enfrentas a un general experimentado que sabe jugar a saga y que domina bien su ejército, te puede llegar a intentar anular esta unidad obviándola, apartándotela del campo de batalla. Entonces tienes que saberlo mover muy bien porque realmente mueve poco. Es complicado en ese sentido. Lo de enorme también hace que no puedas cerrar filas. Es comprensible, un elefante no va a cerrar filas y no se beneficia de ninguna cobertura, ¿de acuerdo? Luego tiene pisotear. Eso está muy bien. Un elefante es un adversario terrorífico, te dice en la regla. Esto hace que cuando combatas cuerpo a cuerpo, el elefante añade 2 impactos automáticos a estos 5 que hemos dicho.
en combate cuerpo a cuerpo, 2 son automáticos, o sea, 5 más 2. Y si se enfrenta a una unidad que añade los automáticos y... espérate, lo estoy leyendo. Vale. Si se enfrenta a una unidad que ha cerrado filas, o si está en montura, en vez de 2 hace 4. El elefante es realmente peligroso contra la caballería enemiga. Veremos que en la tabla cartaginesa o en los estratagemas puede haber cositas para aún mejorar esta regla. Tenemos loco de dolor, que es que si el elefante se retira a causa de disparo, es decir, se le mata a disparo, cada unidad amiga o enemiga a corto de dicho elefante debe lanzar un dado. Con un resultado de 5 o 6 sufre una baja. Simboliza que el elefante se vuelve loco y comienza a pisotear todo lo que encuentra. Recuerdo la primera partida que jugué y lo utilicé, que nos pasó. Y en la segunda también, contra griegos, contra Jordi Sicilia, que le mando un abrazo, nuestro presentador habitual, fue abatido a disparo y terminó generando daño a varias unidades que están alrededor, propias y ajenas. Tenemos lo de disparo, simboliza un poco estos soldados que van encima de los elefantes. Me gustaría a nivel histórico recordar que este elefante no nos lo tenemos que imaginar, esto ya es a nivel de curiosidad histórica, como los elefantes africanos o indios. Estos elefantes es una raza extinta que eran naturales de las inmediaciones del Atlas. Es un elefante de bosque, pequeño, más pequeño, quizás se parecería más a una hembra del elefante indio. Por lo tanto, es más que poco probable, por no decir improbable, que llevaran el castillo arriba, del lomo. A pesar de que todos lo representemos así, incluso en el juego nos lo representan así. En esta época, este elefante cartaginés o púnico seguramente llevaría un jinete o dos en su lomo y ya está. Pero bueno, en el imaginario popular y todo el mundo pues lo representamos así, y en el juego se representa así. Pero bueno, pues eso hace que encima de este castillito pues hay gente que te está disparando. Llevan arcos compuestos, entonces esto pues es muy interesante porque al compuesto la regla es que el disparo es gratuito y puedes hacer hasta 2 en un turno. Si bien son 2 dados, bueno, está ahí. Pero sí que es importante indicar que a pesar de que llevan arcos compuestos, no tienen la regla que se reduce la armadura por ser un elefante, que si llevan arcos compuestos y van a caballo, por ejemplo, reduce la armadura también el arco compuesto. Se queda igual con la armadura independientemente que lleve arco compuesto o no. Y por último, el terror animal, ¿vale? Las unidades montadas que se enfrenten a él tienen un penalizador de -1 en los dados de ataque cuando se traban cuerpo a cuerpo. Es un poco lo que decía, que las unidades montadas sufren bastante cuando les estampa un elefante. El jugador cartaginés seguramente buscará estampar al elefante contra la caballería enemiga, pero no es tarea fácil teniendo en cuenta que la caballería enemiga mueve él y el elefante mueve poco. Pero veremos en la tabla que hay posibilidades de poder anclar esa caballería enemiga y poderla cazar con el elefante. Bien, hemos hablado del elefante como unidad singular. Vamos a proceder ya a hablar del ejército cartaginés en sí, teniendo en cuenta que puede reclutar a esta unidad, como los númidas o como los griegos. Los cartagineses también pueden hacerlo, ¿de acuerdo? Los cartagineses, si los hacemos básicos, es decir, sin héroe ni representar un ejército especial a través de las ardides,
tenemos al Señor de la Guerra, ¿de acuerdo? Que siempre va a caballo. Es muy importante esto, porque para los que estéis comprando miniaturas, Victrix, que es pues quizás la marca más que estamos un poquito más utilizando por la variedad de miniaturas, precio, calidad, conllevaría que si con una caja, que es la caja que te vienen tanto veteranos de Aníbal como lanceros libios y como en este caso pues tropa ligera, ¿no? Como levas, te faltaría un caballero, ¿de acuerdo? Un héroe a caballo. Entonces, el héroe, bueno, el Señor de la Guerra es el de siempre. Al ir a caballo, pues tiene armadura 5, 4 disparo, tiene agresividad 8 y va a caballo, ¿de acuerdo? Entonces, seguidamente tenemos guardias y guerreros. Una de las cosas que son más específicas de esta banda es que tú puedes decidir que tus guardias o tus guerreros sean contingentes o ciudadanos. Esto te va a permitir activarlos más sencillo. Los ciudadanos, tanto guerreros como guardias, puedes decidir que sean ciudadanos. Y a la hora de hacer las activaciones de saga básicos, representarán la casilla que siempre tenemos de guardias, ¿no? De guardias o señores de la guerra. Es decir, será mucho más fácil activar a este tipo de guerreros, independientemente que sean guerreros o guardias, ¿de acuerdo? Y al mismo tiempo habrán una serie de habilidades de saga avanzada que tendrán una aplicación en ellos por ser ciudadanos, y si fueran contingentes tendrían otra aplicación. Esto lo veremos cuando veamos la tabla específicamente de los cartagineses. Al decidir esto, también puedes decidir que no sean ciudadanos, que sean contingente. Eso hará que tanto que sean guardias como guerreros serán un poquito más difíciles de activar, porque los dados que necesitarás serán más específicos, pero a cambio tendrás unas habilidades saga avanzada específicas y que les permitirán hacer a ellos cosas que si fueran ciudadanos no podrían hacer. A nivel histórico, yo creo que eso está muy bien representado. El ejército cartaginés es seguramente a lo largo de la historia el ejército más cosmopolita de los que hayan habido. En sus filas pues podríamos encontrar íberos, galos, númidas, aliados itálicos, una amalgama de nacionalidades y pueblos que sí que puede parecer para el neófito en esto temario que eran simples mercenarios, y no es tan así. Realmente era un ejército profesional. Y muchos de estos íberos, por ejemplo, que luchaban en las fuerzas cartaginesas, llevaban muchísimos años y estaban totalmente integrados dentro de las fuerzas cartaginesas. Y no tenemos que comprenderlo como mercenarios al uso. No eran unos tipos que venían, combatían, cobraban y se piraban. Esta gente estaba integrada dentro del ejército cartaginés porque la cultura cartaginesa bélica se basaba en una parte de fuerza de gente propiamente cartaginesa o norteafricana, un núcleo, pero luego una parte de ejército profesional formado por diversas pueblos de dominio o de influencia cartaginesa, ¿de acuerdo? Esto hace que el jugador cartaginés pueda representar su banda de una manera muy específica a nivel histórico. Yo, por ejemplo, puedo hacer que mis cartagineses tengan 2 unidades que sean contingente y las voy a representar como íberos. No son mercenarios, no tienen las reglas mercenarios de este juego, no. Son gente integrada dentro de mi ejército, pero son íberos, estéticamente son íberos. O los puedo hacer galos, los puedo hacer númidas, ¿de acuerdo? Te da un abanico de posibilidades muy interesante a nivel coleccionista, hasta el punto de que, por ejemplo, mi caso es que voy a hacerme 2 ejércitos, cartaginés e íbero, que serán combinables, es decir, unidades de mis íberos estarán dentro del ejército cartaginés y lucharán como contingente en el mismo, ¿de acuerdo? Luego tenemos a las levas, que siempre las levas
no tienen esta regla, ¿de acuerdo? No lo podremos decidir como ni que si son ciudadanos ni si son contingentes. Las levas son levas y se activan con la activación del leva, ¿de acuerdo? Y ya está. Los guardias los podemos, tanto los guardias los podemos hacer a caballo, ¿de acuerdo? En caso de que hagamos ciudadanos, ¿vale? Si hacemos ciudadanos, la guardia puede ir a caballo. Los guerreros tendrían que ir a pie y podríamos llevar un elefante. El elefante siempre sería ciudadano. Y un carro pesado que veremos lo que es. Si hacemos contingente, las unidades que son contingente tendrán que ser los guerreros, ¿de acuerdo? Creo que lo he dicho mal. Las guardias no pueden ser contingentes, siempre serán guerreros, ¿vale? Es decir, una parte de tus guerreros puedes decidir que no sean ciudadanos y que sean contingente. Si son contingente, los puedes hacer a caballo, ¿de acuerdo? Los puedes hacer o a pie, a caballo o a caballo y jabalinas. Te da una posibilidad de tener caballería de guerreros que si solo fueran ciudadanos solo irían a pie y no podrías hacerlo, ¿de acuerdo? Y luego pues las levas, que siempre son levas, que puedes decir que vayan con jabalina o arcos y ondas, ¿de acuerdo? Esta tabla le da al jugador cartaginés bastante variedad a la hora de formar su ejército. Estoy seguro que podemos ver varios ejércitos cartagineses siendo el mismo ejército de diferentes maneras y jugados de diferentes maneras dentro de un mismo club, una misma asociación, un mismo grupo de amigos, ¿de acuerdo? Esto puede ayudar, ¿o por qué lo digo? Porque sí que nuestro club nos suele pasar, ¿no? De cuando alguien se quiere meter en un juego, siempre dice, ¿hay alguna facción que no esté representada? Para meterme en esta facción, ¿no? Y hacer un ejército particular. En este caso, estoy seguro que si alguien se hace un ejército cartaginés, otra persona se puede hacer un ejército cartaginés totalmente distinto. Y todo esto sin contar con los héroes, ni contar con las ardides que te permiten montar una banda de una manera u otra, ¿vale? Hay variedad. Quizá en otras fuerzas de este reglamento, como por ejemplo pueden ser los galos o los íberos, está más acotado el tipo de ejército que puedas tener. En este tienes cierta flexibilidad. Hemos dicho que que dentro de la facción de ciudadanos, dentro de la parte de tus tropas que tendrán que ser ciudadanas, puedes reclutar carros pesados. Muchos dirán, ostras Alex, no me meto en la cabeza carros pesados en la época de Aníbal, nunca había oído que Aníbal llevara carros pesados. Los carros pesados realmente hacen referencia o están visibles al principio de la Primera Guerra Púnica. Rápidamente los cartagineses los sustituyeron por elefantes, ¿de acuerdo? Pero sí que es verdad que en el primer conflicto, en los primeros compases del mismo, podemos encontrar estos carros pesados. Los carros pesados, a los que venimos de saga magia, ya no nos son tan novedosos, porque ahí es cuando se nos aparece por primera vez en saga la opción de llevar carros. Recordemos que la banda de Horda, una de sus características es llevar carros de guerra. El carro de guerra sigue generando dado de saga, importantísimo. Armadura 5, tanto en combate cuerpo a cuerpo como en disparo, muy importante, ¿de acuerdo? En disparo no sufre como la caballería. Agresividad, ojo, 6 dados, 2 al disparo, ¿de acuerdo? Y presencia, resistencia 1. Resistencia 1, podemos anular un impacto con una fatiga. Simbolizaría que fuera caballo y luego tenemos la regla específica que es impacto. El impacto, que es específico de los carros de combate, te indica que la agresividad de un carro de pesado es de 6 cuando es el atacante en cuerpo a cuerpo y 2 si es el defensor. Por ahí decía agresividad 6-2. Te he dicho 2 al disparo, pero no. Al disparo no tiene disparo. Perdonad, si él impacta, si es él el que hace la carga, tiene agresividad 6. Tira 6 dados. Si a él le cargan, tiene agresividad 2, ¿de acuerdo? Si la unidad del carro, si él ha impactado, aparte de tener agresividad 6,
también tendrá una cosa muy interesante, que es que inflige un impacto automático a la unidad enemiga por cada carro en la unidad. Es decir, si llevamos varios carros, ¿de acuerdo? Porque, bueno, para reclutarlo, las unidades de carro están compuestas entre 2 y 6 carros, ¿de acuerdo? Cada carro pesado de la unidad tiene las siguientes características, que es la que os he dicho. Por un punto tienes 2. Claro, por 2 puntos tienes 4 carros. Y una unidad de 4 carros juntos, ojo, ojo. Porque estamos hablando de que se te estampan con agresividad 6, te hacen el máximo de dados. Recordemos que en Saga no puedes lanzar más de 18 dados, pero es que te hacen... claro, es que te hacen 4 impactos automáticos. Ojito, nada que... Es bastante significativo el destrozo que te puede hacer esta unidad. Y encima resistencia 5. Va a costar, o sea, armadura 5 y con resistencia 1. Ojo, no los estamos viendo, pero porque a todos preferimos el elefante, pero es una unidad bastante potente. Y sí que es verdad que el carro no puede entrar nunca en terrenos accidentados, ¿de acuerdo? Y los terrenos peligrosos como infranqueables. O sea, perdona, los carros consideran como accidentados los terrenos peligrosos. Perdona, no lo estoy diciendo bien. A ver, los carros pesados ahora consideran los terrenos accidentados y los terrenos peligrosos como infranqueables. Ya estaba. Lo que quería decir es que el carro no puede entrar, ¿de acuerdo? No puede entrar en un bosque un carro. Esto hace que el enemigo se te pueda esconder en un bosque y te quedas dando vueltas al bosque mirando a las nubes. Pero bueno, están ahí. Una vez dicho esto, así podemos formar nuestro ejército, ¿de acuerdo? Tenemos 2 personajes, 2 héroes que podemos reclutar por un punto, ¿de acuerdo? Yo personalmente no suelo contratar héroes, porque me parece que un punto es muy significativo en Saga y prefiero contratar otras cosas. De todas formas, están ahí. Seguro que alguien me dirá, ostras, Alex, pues yo utilizo a Amilcar y me va súper bien. Sin duda. De hecho, yo en mis reinos cruzados, he utilizado a, creo, Godofredo, creo que se llama. Pero bueno, no suelo, ¿de acuerdo? Pero es una posibilidad que tenemos aquí y que incluso nos pueden cambiar hasta la configuración del ejército, en el caso de Amilcar, ¿de acuerdo? Tenemos 2, a padre e hijo, Aníbal Barca y Amilcar Barca, ¿de acuerdo? Empezamos con el protagonista, de la Segunda Guerra Púnica, que es Aníbal. Aníbal genera 2 dados de saga significativo, ¿de acuerdo? 2 dados de saga hace que Aníbal pues te puedas plantear pagar un punto. Va a caballo, ¿de acuerdo? Tiene armadura 5, como va a caballo, pues armadura 4 al disparo, y agresividad 5. Pierde agresividad en comparación con el Señor de la Guerra normal y sin nombre, ¿de acuerdo? Como reglas características tiene determinación, presencia, resistencia 1, como cualquier héroe, como cualquier señor. Estamos a sus órdenes y guardaespaldas. No tiene orgullo, ¿de acuerdo? El orgullo es lo que hace que te obliga a estamparte contra un general enemigo si está a rango, ¿de acuerdo? Aníbal es mucho más calculador e inteligente y no está para estas cosas. Luego tiene estratega, ¿de acuerdo? Que amplías la distancia para dar la regla de estamos a sus órdenes, en vez de a corto o a M, puede dar esa activación gratuita a una unidad un poquito más alejada. Tiene el tuerto, que es lo que os decía, que Aníbal no será afectado por la regla orgullo.
Me hace gracia que le pongan el tuerto, en plan, oh, como soy tuerto yo no me meto en líos. Aníbal a Portas, que esto servirá para una habilidad de saga, que es la capacidad avanzada de precio de la sangre, que la miraremos más adelante. Lo que te permite esto es poder utilizar cualquier dado de saga para utilizar esta capacidad y no los que te indica la misma, que es el Latrireme, ¿de acuerdo? Que es 4 y 5 en un dado de 6. Pues con esta habilidad, con Aníbal, podrías utilizar esta habilidad avanzada con cualquier dado, ¿de acuerdo? Y Unidos contra Roma, ¿de acuerdo? Unidos contra Roma, en la fase de órdenes puedes seleccionar una unidad de mercenarios AM. Esta es muy interesante, ¿de acuerdo? A mí me gusta mucho. De Aníbal, y colocar una fatiga sobre Aníbal, pero ojo, hasta el inicio del próximo turno la unidad se considera de tu facción y podrá, por lo tanto, ser escogida como objetivo de las capacidades avanzadas de tu hoja de combate. Contará como una unidad de contingente a la hora de utilizarlo, ¿de acuerdo? Y esto hace que unos honderos baleáricos puedan ser muy peligrosos. Esta me gusta mucho. De hecho, no es muy descabellado meter a Aníbal. No es muy descabellado. A mí no me gusta meter a héroes, pero realmente Aníbal es muy bueno. Y es muy bueno por eso. Es muy bueno, primero, porque te genera 2 dados de saga. Está muy bien. Y luego porque hace que unidades mercenarias, que en este podcast no voy a hablar de ellas, pero con características muy significativas, puedan ser potenciadas con tu tabla. Que yo creo que los mercenarios sufren en eso, ¿no? Que no puedas utilizar tu tabla y muchas veces te quedas un poco vendido. Pero bueno, con Aníbal, pues esto no te puede pasar. Pasamos a su padre, ¿de acuerdo? Amílcar. Amílcar es curioso porque donde influye más es en la creación de tu ejército. Cuando tú llevas a Amílcar, cambias las posibilidades de ejército, de lo que puedes reclutar y lo que no. Pero bueno, Amílcar, en comparación con su hijo, pues solo genera un dado de saga. Va a pie, Amílcar va a pie, cosa que no lo comprendo mucho, porque veremos que te obliga a llevar bastante caballería, pero bueno, Amílcar va a pie, tiene agresividad 8, está más fuerte que su hijo, y tiene determinación, presencia, resistencia 1, está más sobre órdenes, guardaespaldas y orgullo. Aníbal era mucho más sensato que su padre. Amílcar, como ve al general enemigo, se lanza hacia él. Regla específica, guerrilla, ¿de acuerdo? Y esto es lo que te hace que cambie la configuración de tu ejército a la hora de reclutar. Si tú llevas a Amílcar, no podrás llevar lo que te dé la santísima gana y un ejército general como los que os acabo de describir hace unos instantes. Si tú llevas a Amílcar, primero de todo no puedes llevar ni elefantes ni carros pesados. Ojo. Ostras, es que yo quiero llevar cartagineses, me encanta Amílcar y voy a llevar elefantes. No puedes. Piénsatelo muy bien si quieres llevar a Amílcar o no. Porque si te apetece llevar elefantes, porque es la unidad característica de este ejército, no podrás. Tus guardias deben estar montados. ¿Vale? Todos tus guardias deben estar montados. Y tus guerreros ciudadanos pueden equiparse con jabalinas. Tus unidades de contingente deben estar montadas también. Es decir, juegas con muchísima caballería. Por eso decía que no entendía por qué Amílcar no va a caballo. Porque realmente se te queda un poco vendido si tus guardias van a caballo. Y no puedes tener levas. Bueno, sin más. Te obliga a crearte un ejército muy específico. Que no me parece malo, pero lo que no entiendo muy bien o no comprendo es que si te están obligando a llevar casi todo tu ejército a caballo, Amílcar no va a caballo, o no te den la posibilidad de ir a caballo.
eso no lo comprendo, pero bueno. Y por último tiene la regla invencible, que aquí dice que Amílcar nunca fue derrotado en el campo de batalla. Bueno, que se lo digan a los íberos, ¿de acuerdo? Y a la emboscada, pero bueno. Simplemente, mientras que Aníbal esté con vida, cuando utilice la capacidad avanzada de redespliegue, suma 1 el número de unidades afectadas por esta capacidad. Luego analizaremos las capacidades, pero bueno, adelanto que redespliegue es una orden reacción, y es que escoges una unidad y la activas para un movimiento de una instancia de C. Y si utilizas el elefante, tienes la opción de utilizar o la palmera, que es 1, 2, 3, o el elefante, que es 6. Si utilizas el elefante son 2. Estamos hablando que con este buen hombre, si utilizas la palmera, moverás a 2 unidades C, y si utilizas el elefante, moverás a 3 unidades C. Bueno, luego analizaremos esta regla avanzada, ¿de acuerdo? No sé, Amílcar a mí no me termina de cuajar. Seguramente alguien lo encontrará, jugará contra otro y le tocará la cara. Puestos a elegir un héroe, para mí Aníbal es el que se lleva bueno, pues todos los números para estar por lo menos en mi banda, si algún día lo utilizara, ¿de acuerdo? Sin entrar a analizar la tabla, sí que yo personalmente los carros pesados me parecen muy interesantes, tienen mucha cabida en este ejército. Una unidad de 2 puntos de carros en una unidad de 4 carros juntos, ostras, pararlo puede ser un dolor de muelas. Sí que es verdad que luego te los pueden cazar, y cuando te los cazan a ti son más débiles o pegan menos, pero bueno, tienen mucha resistencia 5, teniendo en cuenta la regla de impacto, ojo los carros. Luego, pues cada uno hará su ejército como quiera. El elefante, yo por ejemplo lo he puesto. El elefante lo que hace es que el rival lo condicionas mucho, sobre todo cuando juegas a rivales poco experimentados o poco conocedores de su tabla o de sus capacidades. El elefante condiciona el despliegue del enemigo, condiciona las acciones del enemigo, y eso lo puede beneficiar, se puede beneficiar el jugador cartaginés jugando un poco con la psicología, incluso como fue en la época, ¿no? Que un elefante al final se dieron cuenta cómo vencerlo, pero al principio sobre todo aportaba pavor entre las fuerzas que se enfrentaban a ellos, ¿no? A mí personalmente me gusta crear una parte del ejército a pie, resistente, basado quizás en una pelota de 8 guardias o en 2 unidades de 8 guerreros, que sean un poco el núcleo, lo que te aguante el centro de tu ejército, y luego tener la combinación de un par de unidades o una, sobre todo 2, porque 2 y un elefante. Veremos una capacidad saga avanzada que creo que es vital, que te beneficia bastante llevar caballería. Entonces, llevar entre 2, 3, teniendo en cuenta que el elefante se considera caballería, ¿de acuerdo? 2 unidades a caballo sería muy positivo, y sobre todo porque el jugador cartaginés juega mucho con el rival y juega mucho con el despliegue, el movimiento, y te da mucha más maniobra, ¿de acuerdo? Yo a día de hoy no estoy jugando con caballería porque no la tengo, estoy esperando a que me llegue, pero ya me he dado cuenta que si quiero subir un poco mi capacidad competitiva en este juego, este ejército necesita caballería. Eso no significa que puedas jugar todo a pie como estoy haciendo ahora y que no ganes. Sí, tengo un ejército a pie, y un ejército a pie, los cartagineses también son potentes, pero yo siempre he dicho que cuando uno se quiere hacer una facción en Saga, tiene que analizar bien
su tabla en el sentido de que qué es a lo que beneficia más. Ejemplo de Saga Magia. Saga Magia, el ejército de muerte, beneficia sobre todo a los guerreros. Hay muchas más capacidades que benefician a los guerreros. Ostras, pues vamos a llenar de guerreros mi ejército. El ejército normando, de edad oscura. Ostras, es que la caballería tiene bastante beneficio en muchas cosas. Vamos a llenar el ejército de caballería. Aquí un poquito lo mismo. Si bien no es tan descarado, si bien no es tan... Bueno, es que no tengo otra opción, sí que una de las capacidades saga más significativas de esta tabla, o más relevantes, sobre todo tienes un pequeño beneficio extra si vas a caballo. Entonces, estaría interesante pensar en eso a la hora de crear tu ejército. Levas. Las levas o las amas o las detestas. Yo creo que nuestra tabla, como yo ya me hablo como jugador cartaginés, el jugador cartaginés ha de entender que nuestra tabla quizá no es la tabla que hace que tus levas vayan a potenciarse bastante, como por ejemplo sí que es la griega. La griega sí que tiene opciones para hacer tu leva muy potente. Aquí la leva, hay jugadores que les gusta mucho jugar con leva y luego los ves, te juegan contra ti y te tocan la cara y las levas son un dolor de muelas. Yo personalmente creo que en este ejército hay opciones para pagar un punto que pueden ser más gratificantes o más fáciles de jugar o más condicionantes en la partida. Si me dan a elegir entre una unidad de levas o una unidad de ciudadano, de contingente a caballo, ostras, pues 8 tipos a caballo siendo contingente por un punto, es que son muy interesantes. O si me dan a elegir entre una leva y un elefante, ostras, es que quizá me cojo el elefante. Pero bueno, esto ya es gustos y formas de juego. Hay gente que sabe explotar muy bien la leva y hay gente que lo hace muy bien y te genera al jugador enemigo pues ciertos problemas. Ahí no entraré yo. Yo personalmente soy una persona que me cuesta mucho jugar con las levas y no suelo, si no es una tabla que me lo pone muy a huevo, como aquel que dice, no suelo utilizarlas. Pero bueno, no quiero decir que sean malas, todo lo contrario. ¿De acuerdo? Hemos hablado un poco del ejército, de la configuración del mismo y de qué tipo de unidades puede llevar. Hacemos un descansito, ponemos un poquito de música y empezamos ya con la siguiente parte del podcast, que será tanto hablar de las tablas como de los ardides específicos. Nos vemos en unos segunditos. Pues muy buenas, estamos aquí ya, hemos hecho el primer bloque, vamos a hablar del segundo bloque en el que vamos a analizar seguramente lo que es el jugo, lo que es la base de este juego y de cada ejército. Nada tiene sentido sin tu tabla, ¿de acuerdo? Lo otro es muy general, hay cosas específicas, pero realmente cada ejército suele ser muy parecido, pero donde cambian, donde el jugador de saga podrá vencer al enemigo en el campo de batalla es utilizando bien su tabla y conociendo muy bien la del rival. Atentos, eso es muy importante. No solo hay que conocer tu tabla, tienes que conocerte la del rival. Y no es tan difícil, no es como en Warhammer 40.000 o en otros juegos que conocerte el enemigo es mucho más complejo. Aquí, con una leída un poquito rápida, sabes un poquito qué te puede hacer el enemigo. ¿Y por qué digo esto? Digo porque muchas habilidades están combinadas entre sí y es importante tenerlo en cuenta. Pues bien, nuestra tabla cartaginesa, yo como jugador cartaginés la he estado un poquito estudiando y creo que hay cosas extremadamente interesantes que representan muy bien, para mí, el genio táctico de Aníbal, ¿de acuerdo? Yo creo que se han inspirado sobre todo en Aníbal a la hora de crear esta tabla y su capacidad para dominar el campo de batalla a nivel táctico. Y su liderazgo a la hora de llevar un ejército formado por múltiples culturas, de un ejército
con lealtades muy volátiles, en la que unos íberos se te podían ir de madre y se te podían ir a su casa, unos galos estaban ahí solo para matar romanos, y él supo unificar a un ejército y llevarlo pues a portas, hasta las puertas de Roma. Entonces creo que la tabla, nuestros creadores de estudio Tomahawk la han creado muy bien y la han creado muy acorde con lo que fue, ¿no? Como siempre, tenemos dos partes en las tablas: las capacidades básicas y las capacidades avanzadas. Las capacidades básicas, en este sentido, en nuestra tabla cartaginesa, es un poquito significativo, diferente a lo que veníamos acostumbrándonos en otras ediciones. Aquí ya cambian cosas en las capacidades básicas. Y viene al hilo de lo de ciudadanos contingentes. Aquí ya no activamos las unidades, o no activamos las unidades en el sentido de que ya no son guerreros o guardias. Aquí tenemos ciudadanos y un contingente. Habrán guerreros que, si tú has decidido que son ciudadanos, se van a activar como guardias a efectos de juego, ¿de acuerdo? Entonces, antes de todo, que se me ha pasado, ¿qué dados utiliza esta facción? Utiliza unos dados en los que el 1, 2, 3 es una palmerita, el 3, 4 es una trireme y el 6 es un elefante. Hablaré de palmeras, trirremes y elefantes, ¿de acuerdo? No hablaré de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hablaré del símbolo que sale en el dado. Entonces, activación. La activación de los cartagineses. Tenemos, para activar a los ciudadanos, podemos utilizar todas nuestras caras de los dados. Son más fácil activarlos. Es una tabla que veremos que lo que más se beneficia a los cartagineses es que vas a destinar muy pocos dados y dados muy bajos a poder mover todo tu ejército, a poder hacer cosas con todo tu ejército. Esto lo que te va a permitir es poder destinar un pool de dados a las habilidades avanzadas de combate, de reacciones y demás, ¿de acuerdo? Luego tenemos la activación de los contingentes o de los mercenarios, ¿de acuerdo? Que sería, en este caso, quitamos la trireme, 1, 2, 3 o elefante, ¿de acuerdo? No es tan fácil, dentro de que es fácil, recordemos que la palmera es gran parte de las caras del dado, ya no es tan fácil activarlos, ¿de acuerdo? Y luego tenemos las levas. Las levas, como habitualmente, se activan con la trireme y el elefante. Continuamos, tenemos la reacción del cuerpo a cuerpo del disparo, que gana un dado de ataque o 2 si utilizas un elefante. Es la típica que suele estar en casi todas las tablas, igual que es la típica la de órdenes de reserva de activación, que coges 2 dados y sacas un elefante, coges 2 dados, los vuelves a relanzar y así hasta que cumples tu número de dados. Estas dos son las características. Donde cambia es en la forma de activar a tu ejército, o ciudadanos o contingente. Pasamos a la parte de capacidad saga avanzada. Recordemos, para los jugadores nuevos, solo puedes hacerla una vez por fase, ¿de acuerdo? No puedes comenzar ahí a destinar dados para hacerlo repetidamente, no. Y tampoco en los que son en combinación de 2 dados puedes dejar un dado y al siguiente dejar otro dado, no, tienes que poner los 2. Para los nuevos, eso es importante. Empezamos. Alumno de Jantipo. Es una orden o orden-reacción. Jantipo, ¿quién era Jantipo? Me diréis, Alex, ¿quién es Jantipo? Pues Jantipo es un personaje muy interesante que aparece en la Primera Guerra Púnica. Es un general espartano que le da a los cartagineses una forma de combatir muy helena y muy característica a lo largo de la Guerra Púnica, ¿de acuerdo? Es una persona muy revolucionaria dentro del ejército cartaginés y un personaje muy significativo que lógicamente vive a la sombra de los Bárcidas. Entonces, pues aquí le han hecho un pequeño homenaje a alumno de Jantipo, es decir, lo aprendiste de él, lo que sabes luchar. Entonces hemos dicho orden o orden-reacción, palmera más trireme, necesitas los 2 dados para activarlo, y es que hasta el final de turno toda unidad amiga en cuerpo a cuerpo AM de tu señor puede modificar el resultado de hasta, como máximo, 2 de sus dados en +1 cada uno. Si la unidad es la atacante, debe hacerlo con los dados de ataque, si no, con los dados de defensa. Aplica el bonificador después de lanzar los dados. Bueno,
está ahí. Te puede salvar. Te puede salvar o te puede aportar ese punch, sobre todo cuando te enfrentas con unidades de guerreros a guardias, unidades bastante resistentes, te puede dar ese beneficio de tener un +1. Ojo, llevar al Señor de la Guerra a la buena de Dios por el campo de batalla puede llegar a ser peligroso. Entonces, el jugador cartaginés no se tendrá que obcecar y tendrá que tener muchísimo cuidado, sobre todo si utiliza esta capacidad ofensivamente. ¿De acuerdo? Tengamos cuidado, compañeros. No os lancéis con el Señor de la Guerra a la buena de Dios, porque las unidades mueren rápido y las unidades se quedan ahí más vendidas que el atún. Entonces, mucho cuidado. Yo siempre digo que estas habilidades que te obligan a que el Señor de la Guerra tenga que estar en un punto u otro, hay que utilizarlas con mucha cabeza, porque te puede conllevar un disgusto. Llevas al Señor de la Guerra para apoyar una unidad, te volatilizan la unidad porque en saga muere rápido y se te queda ahí en medio del campo de batalla a merced de que el enemigo te lo cace. Entonces, cuidadito. Continuamos, tenemos temporización, ¿de acuerdo? Que es una activación, reacción, es decir, la utilizamos cuando el otro activa. Podemos utilizar palmera, trireme y elefante. Y aquí tenemos, para mí, seguramente la mejor activación, la mejor orden del juego, ¿de acuerdo? La mejor capacidad. Del juego no, de mi tabla, de la tabla cartaginesa. Ahí me he venido arriba. Temporización es lo que nos va a permitir hacer el combo con el elefante, ¿de acuerdo? Activa esta capacidad después de que una unidad enemiga que tenga al menos una fatiga se haya activado, pero antes de la resolución de la misma. Anula la activación de esta unidad. Y encima, ojito, si utilizas el elefante ya no puede ser activada este turno. ¿Qué me hace esto? Hemos dicho que el elefante era muy lento y que podía costar llegar al enemigo. Coges a la caballería enemiga y la clavas. Y no se mueve porque utilizas el elefante. Y la dejas a merced de tu elefante. ¿De acuerdo? Ojo. Ojo a los enemigos de esta capacidad. Que vayan a sufrir esta capacidad de saga porque no solo van a tener que destinar bastantes dados, sino que como me utilizan el elefante, me clavan una unidad ahí y la dejan a merced de lo que yo pueda hacer. A mí esta me gusta muchísimo y sobre todo en combinación con el elefante, ¿de acuerdo? El elefante es lento, pero con esto hacemos que su lentitud pues se vea un poquito suplida. Muy importante, generales cartagineses, tener muy en cuenta temporización. Continuamos, batallón sagrado. Esta la tenemos en cuerpo a cuerpo, ¿de acuerdo? Nos va con trireme. Tu adversario debe relanzar un dado de defensa exitoso y 3 si la unidad que ataca es ciudadana. Ostras, esta puede fastidiar bastante al enemigo. Tener que relanzar 3 dados de defensa exitosos, teniendo en cuenta que te salvas a 5 o 6 y es difícil salvarte, y si encima tengo que relanzarlo 3, tener ciudadanos en el ejército hace que el enemigo sufra en ese sentido. La utilizas bastante porque al fin y al cabo es un dado, no es como alumnos de tipo que necesitas 2. Es un dado, una trireme, lo pones ahí, apoyas un combate y el enemigo sufre. Está bien. Continuamos. Rodear. Rodear es una activación, ¿de acuerdo? La podemos utilizar tanto con trireme como el elefante. Y aquí viene la segunda gran del podio. Cada uno que lo ponga en el orden que quiera, pero seguramente ya nos ha aparecido temporización en el bombo. Nos ha tocado un gordo y ahora nos ha tocado rodear. Rodear es una activación espectacular, ¿de acuerdo? Activa 2 unidades para un movimiento, una carga y hasta 3 unidades si poseen la regla montura o son elefantes. Estamos hablando que con un solo dado vamos a activar a 2 unidades a pie o vamos a activar a 3 unidades a caballo. Un solo dado, activar 3 unidades a caballo para mover o cargar. Si a esto le sumas que para activar las unidades, si son ciudadanas, utilizo cualquier dado,
me hace que mi ejército sea muy fácil activarlo. Es que es muy fácil activar mi ejército. Voy a destinar muy pocos dados. Y si le sumas a la orden del general, estamos hablando de que con un dado vamos a activar a 3 unidades de caballería o elefante y a una unidad más con la orden del general gratuita. 4 unidades podemos llegar a ser activadas en un turno utilizando solo un dado. Esto no hay ningún ejército que lo haga. Y esto el jugador cartaginés tiene que aprovecharlo. Por eso decía que el ejército cartaginés, para potenciar esta habilidad, tiene que tener cierta caballería. Si no la tiene, también se beneficia, porque, ojo, no dejan de ser 2 unidades que las activas gratuitamente, con un dado. Pero, ojo, 3 unidades es significativo, ¿eh? Muy buena. Rodear, temporización y rodear son estrellas en esta tabla. Continuamos. Ojo de águila es para disparo. Nos vale cualquier dado, podemos utilizar cualquier dado. Como siempre, si utilizamos el elefante, nos va a permitir potenciarla, ¿de acuerdo? Y es de disparo. Claro, hemos dicho que realmente solo tendríamos de disparo las levas, el elefante, que tiene arcos compuestos, y si a la caballería, la caballería hemos dicho de contingente, ¿no? Que es la caballería que tendría que simbolizarse como no púnica, sino como aliada, puede llevar jabalinas, ¿de acuerdo? Entonces aquí sí que se beneficia esta regla. Es interesante que quizás una de tus caballerías puedas ponerla con jabalinas de contingente. Ya no solo porque la jabalina en el impacto te genera un beneficio, sino que te podrías beneficiar de que ganas 2 de ataque, 4 si utilizas... es una idea de disparo, 4 si utilizas el elefante, y tu objetivo no puede beneficiarse de cobertura para este disparo. Bueno, pues está ahí. Ganar 2 dados, 4 si es un elefante, teniendo en cuenta que el elefante dispara 2 con sus arcos compuestos, de repente pasar de disparar 2 a disparar 6 y encima luego te carga y te machaca, está bien. Está bien. Sí que es verdad que como no es un ejército que se caracterice por el disparo, bueno, pues quizá lo utilizarás o quizá no, ¿de acuerdo? Continuamos. Precio de la sangre. Es un cuerpo a cuerpo o disparo-reacción, ¿vale? Esto lo haremos cuando nos peguen o nos disparen. Tirreme, ¿de acuerdo? Utilizamos Tirreme, un dado solo. Retira una miniatura de una unidad amiga M para anular una baja sufrida por la unidad. Hasta 2 miniaturas para anular dichas bajas si retiras las miniaturas de una unidad de contingente. A ver, nos pueden salvar en según qué momentos, sobre todo si tienes contingente y, bueno, pues es una idea grande de 8 guerreros que te han cargado unas guardias que si juegas a masacre, pues que te maten guardias es complicado, son más puntos. En un momento dado de la partida en que ves que por puntos estás un poquito ahí rozando y que te maten un guerrero es menos significativa que te maten una guardia. No sé, a mí a día de hoy esto de matar unidades para vivir otras aún no he conseguido encontrarle el rollo. Para mí es muy circunstancial, en algún momento te podrá ir bien, pero está ahí. Para mí no va a ser utilizado durante todas las partidas como de forma abusiva por parte del jugador cartaginés, como puede ser temporización, batallón sagrado o rodear. A mí esta pues es la que menos me gusta, pero bueno, en un momento dado, sobre todo para calcular puntos de victoria y demás, nos puede ir bien. Pero bueno. Continuamos, tenemos tácticas combinadas, es cuerpo a cuerpo. Aquí necesitamos 2 palmeras. Las palmeras son fáciles de sacar, así que es fácil que lo tengamos, ¿de acuerdo? Y aquí encontramos la diferencia entre llevar ciudadanos y llevar contingentes. Si lo aplicamos a una unidad de ciudadanos, lo que haremos es que quitaremos una fatiga. Esta me recuerda mucho a una que tienen los vikingos,
que te permite un poco lo mismo. Esto, a efectos de juego, ¿qué te hace? Te hace que tus unidades puedan cargar a L. Las puedes activar 2 veces, moverlas 2 veces, ganarte una fatiga, hablando de que si van a pie, si van a caballo, puedes mover 2 L. O sea, te recorres el campo de batalla y te estampas. Y esa fatiga no te perjudica, porque la primera de cambio te la vas a sacar. ¿De acuerdo? Si son ciudadanos, a mí esta me gusta. Me gusta porque es eso, haces que unidades a pie vayan a caballo, y que es fácil de utilizar, porque la utilizas con 2 dados de 1, 2, 3, y teniendo en cuenta que nuestra tabla me va a permitir destinar muy pocos dados a las activaciones, puedo destinar dados a esto, y me va a permitir que mis ciudadanos puedan cargar 2 M's o 2 L's. Está muy bien. Y si son contingente, infliges una fatiga a tu adversario. Súper bien también. Imaginaros, típica unidad con una fatiga, pam, te estampas, tú libre de fatigas, pam, le metes 2 fatigas, te subes la armadura y le bajas la armadura. Ojo, el combate cambia bastante. Pasar de, por ejemplo, unos guerreros que se enfrentan a unas guardias, cambian las torres. Se sube la armadura, baja la armadura. O se enfrentan unos guerreros a otros guerreros, los haces más débiles y tú más resistente. Está muy bien. Pero sobre todo, para mí es mucho más... el juego a mí me gusta más con los ciudadanos. El poder hacer eso es muy bueno. No es top en la tabla, pero está ahí y me gusta. Continuamos, tenemos coordinación, aquí solo nos vale el elefante, es decir, va a ser difícil que lo podamos hacer, es cuerpo a cuerpo también, y es, si tu unidad es una unidad de ciudadanos, cada dado de ataque con un dado de 6 o más infligirá 2 impactos en lugar de uno solo. Si tu unidad es de contingente, cada dado de defensa con un dado de 6 o más anulará 2 impactos en lugar de 1. A ver, está muy bien, ¿vale? Podemos pensar, ostras, Alex, es que si yo voy a 18 dados, voy al máximo, ¿no? O voy a 12 dados, que es lo más habitual, algún 6 sacaré, es que es estadística. Bueno, ¿pero cuántos vas a sacar? 1, 2, bueno, está bien, vas a gastar un elefante, a eso, teniendo en cuenta que temporización con un elefante anulas la activación todo el turno. Vas a destinar antes el elefante a temporización. O sea, quien tenga el elefante lo va a meter en temporización, no lo va a meter en coordinación, ¿de acuerdo? Puntualmente, ves que ninguna unidad enemiga tiene fatigas, bueno, lo metes aquí. Puede pasar que saques algún 6 y siendo ciudadano, pues inflija 2 de daño. Creo que es un poquito más significativo para contingente. A mí me gusta más, al contrario que tácticas combinadas, que me gustaba más para ciudadanos, a mí me gusta más para contingente, ¿no? Teniendo en cuenta que te salvas a 5 o 6 siempre, el sacar un 6 hace que te anulen 2 bajas, y eso, ostras, hace que tu unidad pueda ser más resistente y puedas combinarla con tácticas combinadas, ¿no? Con lo de meter la fatiga al enemigo, te subes la armadura, y encima te sacas esto, que por cada 6 anularás 2 impactos, haces que una carga reduzcas el hecho de que te pueda salir mal. En este juego a todos nos ha pasado que lo tienes todo creado, todo diseñado, te estampas, dices, guau, es que lo voy a volatilizar, y te tocan la cara y haces, mierda, pero si esto lo tenía que haber pasado así, qué tirada. Los combates son muy sangrientos y aquí muere todo el mundo, entonces esto, pues bueno. Pero al ser elefante, yo creo que tenemos otras cosas que el elefante nos puede hacer muchísimo más falta. Ya no solo temporización, sino incluso ojo del águila, el disparo. Hostia, ganar 4 disparos con el elefante y tirar 6, ostras, pues está ahí. Pero bueno. Continuamos con la penúltima, que tenemos tenacidad, solo una palmera, está bien, 1, 2, 3, es interesante. Es una reacción al cuerpo a cuerpo o al disparo, y es que vuelve a lanzar hasta 2 dados de defensa que no hayan anulado un impacto. Hasta 4 si se trata de una unidad de contingente. Muy buena, muy buena, muy buena si llevas contingente. Con muy barato, es muy sencillo sacarla.
poder relanzar 4 dados te salva el culo. Te salva el culo. Y si lo combinas con tácticas combinadas con lo de la fatiga que os he dicho, y si tienes un elefante, lo combinas con el elefante, haces que tu unidad de contingente de tu caballería con jabalinas, por ejemplo, que sufren un poco, a caballo, el disparo, por ejemplo, pues sea más resistente. Está bien, sobre todo está bien porque es muy barata. Un dado, palmera. La vamos a utilizar muchísimo, no cuesta nada, seguramente tendremos una palmera que no habremos utilizado en activaciones porque ya tenemos opciones de activar las unidades sin tener que destinar dado. Está ahí, muy bien. Y por última, las últimas siempre suelen ser bastante buenas en las tablas. Tenemos redespliegue. Esta yo no la había visto su importancia hasta que no he hablado con Uriol, nuestro jugador galo de cabecera y el cual llevo jugando varias partidas con él. Y cuando se la leyó me dijo: Alex, ¿te has planteado redespliegue? Redespliegue está muy bien. Y al leérmelo digo: ostras, pues sí, pues está bien. Primero que es una orden-reacción. En la fase de órdenes lo haces, mientras el otro está tirando los dados. ¡Pam! Reaccionas. Utilizas o palmera o elefante. Y escoge una unidad y actívala hasta un movimiento de una instancia de C como máximo, o sea, de C como máximo. Y 2 si utilizas elefante. ¿Qué puede hacer a esto? Esto puede hacer que te salgas de la distancia de carga de una unidad. Imaginaros, esto obliga al enemigo a tener que activar 2 veces a las unidades. Puede hacer que el elefante se acerque un poquito más. Muy interesante también para que el jugador elefante con palmera, por ejemplo, una unidad. Si utilizas elefante, pues son 2 unidades. Pero puede darte una batalla, el hecho de poderte separar y obligar al enemigo a tener que utilizar 2 dados, meter fatiga. Interesante. Yo no le había visto el uso, pero sí que hablando con Uriol le hemos encontrado que es una habilidad bastante útil dentro del ejército cartaginés, ¿no? Es una tabla que hace disfrutar mucho al jugador de Saga por esto, ¿no? Porque siempre nos pasa un poco al jugador de Saga que, ostras, es que tengo que destinar muchos dados a activar para hacer cosas y no puedo destinar los dados en las cosas que realmente potencian a las unidades. Pues bien, aquí vas a destinar muy pocos dados a activar las unidades y puedes meter dados a tácticas combinadas, a redespliegue, a ojo de águila, a tenacidad, a batallón sagrado, a potenciar tus unidades y a potenciar tus habilidades dentro del campo de batalla. Está muy bien, una tabla que a mí me ha gustado mucho y que creo que voy a disfrutar bastante en el terreno de juego, ¿de acuerdo? Pues bien, hemos hablado de la tabla, ya nos queda el bloque final en el que vamos a hablar de los ardides. No voy a centrarme en lo que son los ardides, ¿de acuerdo? Porque esto hablaremos en la parte 2 del podcast que tenemos destinado a hablar de Saga, de Aníbal. Sí que es verdad que los ardides hay que entender así rápido que cada ejército tiene los suyos específicos y luego hay unos generales. Yo voy a hablar de los específicos cartagineses, ¿de acuerdo? Hay generales que a los cartagineses les van muy bien, pero creo que esto lo hablaremos cuando hablemos de los ardides en específico en el podcast destinado a ello, ¿de acuerdo? Yo voy a hablar de los centrados en los que solo puedo utilizar el cartaginés. Ardides, recordemos, tiene una monedita que simboliza los puntos que te valen. Las bandas de 6 puntos podrán pagar 6 moneditas a tener ardides. Cada ardid pues tiene su coste en monedas. Hay de diferentes tipos, hay de reclutamiento, de preparación, de veteranos y de estratagemas. Los de reclutamiento te permitirán reclutar una banda específica. Ya no solo tenemos que llevar a Milcar, te hace cambiar la configuración de tu ejército. Tenemos que, según lo que paguemos en ardides, podremos crear un ejército diferente. Ojo, que tenemos ya 3 posibilidades de ejército, porque hay 2 de reclutamiento. 3 posibilidades de reclutamiento de ejército que nos van a permitir aún personalizar un poquito más tu ejército cartaginés. Tenemos de preparación, que estas se realizan a la hora de colocar el terreno de juego, el despliegue.
Aquí hay una que para mí me parece muy buena, que la hablaremos de ella. Luego tenemos veteranos, que es para bufar una unidad. Tú la apagas y esa unidad está un poquito bufada durante la partida, toda la partida. Y luego tenemos estratagemas que utilizas en momentos dados de la partida. En esta carga, ¡pum!, pongo ese estratagema. En este movimiento, ¡pum!, pongo estratagema. En este momento que tú me has cargado, ¡pum!, hago esto, ¿de acuerdo? El tema ardides, pues decides con tu rival si los juegas o no. Yo recomiendo jugarlos, no es gran cosa, no es realmente una locura que te conlleva pensarlo. Aporta muy poquito, pero le dan una profundidad al juego muy interesante y te permiten pues ver, pues tener otro prisma, tener otra opción dentro del campo de batalla. Me parece muy buena idea que lo hayan puesto y yo estoy seguro que los próximos reglamentos tendrán cosas similares, ¿de acuerdo? Me parece muy bonito. Pues bien, de los cartagineses específicos tenemos 2 de reclutamiento, ¿de acuerdo? 1 de preparación, 1 de veterano y 2 estratagemas, ¿de acuerdo? De preparación, de reclutamiento, perdonad. Tenemos 2 que cuestan una moneda. Tenemos ejército de Jantipo. Vamos a representar a Jantipo en el terreno de juego. Vamos a hacerme un ejército del que llevaba Jantipo, ¿de acuerdo? Pago una moneda y tu banda no puede tener carros pesados, ¿de acuerdo? Pues nada, quitamos a los carros, pero puede usar elefantes. Bueno, puede llevar elefantes. Cuando reclutes tu banda debes tener al menos el doble de figuras con la regla montura, caballo, que figuras a pie. Vamos a utilizar bastante caballería, que ya nos está bien porque, como hemos dicho, nos beneficia bastante la caballería. Tus unidades con la regla montura, caballo o de elefantes, ¿vale?, disponen siempre de un dado extra de ataque en el cuerpo a cuerpo en el que hayan cargado contra unidades de infantería. Pues mira, no está nada mal. Aquellos que ya tengan un ejército configurado de caballería y de elefante, por una moneda, vas a tener un dado extra con ataques. Está ahí el dado extra y lo puedes utilizar. Pues está bien. Es un reclutamiento interesante. Luego tenemos alianza con Felipe V de Macedonia, perdón. Tu banda no puede tener elefantes, más de un elefante, no podemos llevar 3 elefantes. Y solo una unidad de contingente puede estar equipada con sarisas. ¿Qué son las sarisas? No lo he dicho porque no soy específico de este ejército, es una de las reglas especiales de esta edición, como los elefantes. Simboliza que puedes llevar griegos en tu ejército, ¿de acuerdo? Las sarisas, para quien no lo sepa, y hablaremos de ellas específicamente cuando hablemos sobre todo de griegos y cuando hablemos de la edición general, el segundo bloque de la edición, ¿de acuerdo? Las sarisas, para que no lo sepas, son unas lanzas muy grandes. La típica imagen de los hoplitas en formación cerrada con un lanzote enorme, esos son las sarisas. ¿De acuerdo? Una unidad equipada con sarisas ve su distancia de movimiento reducida a C, mueven menos, pesan 1 quintal las sarisas, ¿de acuerdo? Pero las sarisas les otorgan las siguientes bonificaciones, siempre que la unidad equipada no se encuentre, aunque sea parcialmente, en un terreno accidentado. Una sola vez por turno, después de una activación de movimiento resuelta durante el turno de su controlador, una unidad equipada con sarisas puede activarse gratuitamente para un disparo que no genera fatiga a una unidad AC. Ten en cuenta que la sarisa no se considera un arma de disparo y a excepción de esta activación especial, una unidad equipada con sarisas no puede activarse para un disparo. Lo que simboliza es que como son tan largas las sarisas, te meten un sarizazo, como se diga, a distancia, ¿de acuerdo? Y mientras no tenga fatiga, una unidad equipada con sarisas posee un bonificador de +1 a sus dados de ataque en cuerpo a cuerpo contra miniaturas elefante o que tenga la regla montura. Una unidad equipada con sarisas solo puede cerrar filas si se encuentra totalmente en terreno abierto. Si una miniatura de la unidad se encuentra incluso parcialmente en terreno accidentado, la unidad no podrá cerrar filas. Bueno, pues sobre todo para aquellos que les gusta caracterizarse sus ejércitos, pues tener un bloque de 8 guardias, 8 guerreros tendrán que ser, porque son contingente, de 8 guerreros
o 12 guerreros, pues con sarisas, pues cuando te enfrentes, por ejemplo, contra un ejército de pirro que se le ha ido la pinza al enemigo y haya puesto 2 o 3 elefantes, pues bueno, pues haces... O contra ejércitos que tengan mucha caballería. No está mal. Sin más, eso es para quien quiera representar esta alianza. Luego tenemos, para mí, el ardid más bueno de los cartagineses específicos. Primero que le cuesta 2 monedas. Bueno, no es del todo caro. Y se utiliza durante la preparación. Selecciona una de tus unidades de 8 miniaturas o menos y retírala de la mesa. Durante tu primer turno, o sea, tú despliegas y coges, antes de empezar el primer turno, coges a 8 y los sacas. Esto hace que el enemigo, pues la típica, ¿no? Pones a una unidad en un sitio de anzuelo y cuando están ahí, ¡pum!, los quitas. El enemigo ya desplegado se los come y los sacas de la mesa. Durante el primer turno, esta unidad podrá entrar en la partida con una acción de movimiento gratuita midiendo desde cualquiera de los 2 bordes de la mesa que no están atribuidos a los jugadores, ¿de acuerdo? Habitualmente, si jugamos a lo largo, suele ser a los lados cortos. Si la unidad no puede entrar de esta forma de la mesa, deberá entrar por cualquier punto de tu borde de la misma al inicio de tu segundo turno y dispondrá de una activación de movimiento gratuito para ello. Habitualmente es muy difícil que el enemigo te haya cubierto todos los lados, es imposible. Pero bueno, eso es muy bueno, porque puedes flanquear, puedes tomar retaguardia, puedes pillar unidades desprevenidas, puedes, lo que decía, ¿no?, utilizarlo como anzuelo y condicionar el despliegue del enemigo. Me encanta. Y en combinación con una genérica que es de mover 2 unidades, una vez desplegadas las mueves, puedes mover 2. Es muy buena. Sueldo regular, esto es uno de veterano, es decir, lo asignas a una unidad. Una moneda, el efecto de Stardit depende del tipo de tropa, ¿no? Si es ciudadano, si esta unidad está a más de L de todas las unidades enemigas, la unidad al inicio de tu fase de activación gana la regla especial Determinación para ese turno, pero deberá ser activada antes que cualquier otra unidad. Si varias unidades tienen Stardit, deberás activarlas antes que cualquier unidad que no lo tenga, en el orden que quieras. Incontingente, esta unidad se activa como unidad de ciudadanos. La primera, sin más. Ciudadanos, pues no, porque habitualmente al turno 2 estás a L ya, del enemigo. Pero es muy buena con contingentes. ¿Por qué? Porque hacemos que se active como un ciudadano. Nos va a costar mucho menos activarla. Esta es vital para utilizarla con contingentes. Vital. Me encanta. O sea, es perfecta. Una moneda y tu unidad de 8 guerreros íberos a caballo ya no son contingentes a la hora de activarlo. Son ciudadanos. Y por lo tanto, la activo mucho más fácil. Muy buena. Luego tenemos atagemas que utilizamos durante la partida. Sangre de los Bárcidas, utiliza esta cuando actives una unidad para un movimiento o una carga, a C o menos de tu señor de la guerra. Tu adversario no puede gastar tus fatigas para reducir su distancia o movimiento o para anular tu activación. Cuesta una moneda. Bueno, no está mal, la verdad que te puede salvar el culo, porque a todos nos pasa, se nos queda cara de tontos cuando el otro utiliza tu activación y mueves menos y no llegas al combate. Está bien, sin más. No, para mí es más bueno pérfida, o sea, es más significativo pérfida púnica o sueldo regular. Y luego tenemos una que es muy buena, sobre todo si llevamos elefantes, pero que cuesta 3 monedas y condicionan muchísimo las otras, tu pool de ardides, ¿de acuerdo? Pero bueno, si llevas elefante, utiliza esta carta cuando una de tus unidades de elefante se active para una carga. Hay que tener en cuenta que estas gemas se van en cuanto utilizas. No es como lo de veteranos, que tú asignas una unidad y se queda y esa unidad es así. Esto se va, lo utilizas y se va. O sea, una vez con el elefante, si no te lo matan, es decir, si no te lo matan antes, aumenta en 1 el número de impactos automáticos infligidos por cada elefante, ¿de acuerdo? Claro, pues si tienes 2, le metes 3, si es contra caballería, le metes 5, no está mal.
Y si gana este cuerpo a cuerpo, tu rival sufre una baja adicional por cada elefante, que aún esté presente antes de su movimiento de retirada. Es muy buena porque potencias bastante el impacto que hace el elefante, pero también es decir que pagar 3 para potenciar a una bestia que ya en sí ya te hace un destrozo en combate, o ya es potente en combate, teniendo en cuenta que lo vas a utilizar en el turno 1, o sea, en cuanto llega al combate, si llega lo vas a utilizar. Bueno, pues es que vale 3 monedas, es y es muy caro. Malo no lo es, sin duda, pero es muy caro, para mí es muy caro. Y como el otro te ventile al elefante, la primera cambio, que es ventilable el elefante, que a nadie se le ocurra que el elefante es invencible, es decir, muere, al final muere, te quedas un cara de tonto, porque te has dejado 3 monedas en algo que te lo vas a comer. Entonces, bueno, que cada uno pues decida. Para mí las mejores son preparación y veteranos al utilizarlo con contingentes. Preparación. Pérfida púnica. Pérfida púnica me parece espectacular. Me parece de las mejores y aún no me he parado a analizar la de los otros facciones, pero seguramente será de las mejores del juego. ¿De acuerdo? Pues nada, esta es mi pequeño resumen, o pequeño o largo, no sé ni cuántos minutos llevo hablando llevo 1 hora creo, hablando 1 hora y 21 minutos hablando de cartagineses. Espero que sirva un poquito de ayuda. Mi valoración personal de este ejército, las partidas que he jugado, es que es un ejército que el jugador novel lo va a disfrutar, ¿de acuerdo? No es un ejército desagradable para quien empieza, es un ejército que te permite dejar al enemigo con cara de tonto, y eso a mí me encanta. De repente con los ardides sacar una unidad y llevártela, de repente activar a 3 unidades de golpe, pero sí que es verdad que es un ejército que te requiere, no es autoplay, no es me quedo aquí y voy tirando dados, sino que el jugador cartaginés deberá saberse mover muy bien por el campo de batalla, deberá saber muy bien cuándo tiene que cargar o cuándo no, porque hemos visto que sus habilidades avanzadas no están destinadas a potenciar en máximo su combate, su cuerpo a cuerpo, su defensa en cuerpo a cuerpo. Eso hace que sí, te mueves muy bien, haces mucho el canelo por el campo de batalla, me dejas clavado una unidad, me obligas a relanzar 3 dados de defensa, pero como te pille por banda, como con mi banda, por ejemplo los galos, con mis unidades potenciadas en combate cuerpo a cuerpo, te van a hacer un 7. Entonces, el jugador cartaginés deberá moverse muy bien por la mesa y saber muy bien cuándo tiene que hacer los combates y cómo. Eso es lo que puede frustrar quizás las primeras partidas del jugador, porque verá que su banda no es buena, porque ostras, si cada vez que entro en combate me volatilizan. Pero claro, se tiene que aprender a que la potencia de esta banda está en esto, ¿no? En que destinas muy pocos dados en mover unidades, en activar unidades, y que las mueves por la mesa, las puedes sacar, bueno, lo que decíamos, ¿no? Puedes anular la activación del enemigo, entonces ahí está el juego. Espero que os haya gustado. Mi intención es continuar con estos vídeos, y dale con vídeos, audios, un día hago un vídeo y así nos quedamos todos tranquilos. Continuar con estos audios específicos de cada facción, no solo de esta época. Si gusta y si los socios o quien nos escuche quieren más, pues hablaremos de otras épocas, de otras facciones. Vamos a destinarnos en esta época. El siguiente que haremos, pues bueno, hablaremos con la asociación, con los socios, a ver cuál es el que prefieren que hable. Yo, aparte de cartagineses, pues voy a empezar a hacerme romanos e íberos, entonces que supongo que si lo hago a título personal tiraré por estas 2 facciones. Pero bueno, si no tenemos a los galos de Uriol, que Uriol los está jugando muy bien, de hecho me está tocando la cara todas las partidas,
tenemos a los griegos de Jordi, que son súper interesantes, uno como banda defensiva y que tiene unas habilidades saga muy potentes. Tenemos muchas posibilidades, ¿de acuerdo? Me despido aquí, espero que os haya gustado. Recordar que somos Irregulares Plan B de Barcelona, que nos podéis seguir en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y en la página web, ¿de acuerdo? Y que nada, jugadores cartagineses al campo de batalla, a someter a los romanos, a someter a los íberos y a dominar el mundo, ¿de acuerdo? Un abrazo y que vaya muy bien. Hasta luego.